Hola, ¿qué tal amigos? Pues tremendas revelaciones Andrés Manuel da sobre el asunto del huachicoleo. Ya ha ido avanzando en todo este trabajo, el gobierno federal se identifica una red paralela de distribución operada desde la Torre Central de Petróleos Mexicanos y también con el apoyo del sindicato petrolero que tiene el manejo de las pipas. Por cierto, Carlos Romero de Champs está fuera del país. Dicen que no quiere regresar, de eso vamos a platicar. Y además también las vencidas, que dice Andrés Manuel, se va a dar o se va a enfrentar con los guachicoleros, quienes tienen ya una capacidad de almacenamiento. Ya tienen muy bien detallado en el gobierno federal cómo está todo este tema de robo de las gasolinas, y eso es lo que informó Andrés Manuel. De entrada vamos con la red, esta red paralela de distribución, porque para que el huachicoleo sea negocio, hay que vender la gasolina, si no, no se le obtiene una ganancia. Y por eso se construyó una tremenda red justamente para distribuir esta gasolina por varias entidades del país. Un sistema paralelo a Pemex de distribución que se creó y lo estamos eliminando. O sea, se permitió a través de los años un sistema de robo de combustible con distribución, con venta de combustible a particulares a través de distintos mecanismos, hasta de depósitos cercanos al consumo de combustible. Les hablaba yo de que si se iba a construir una gran obra, ahí se instalaba un depósito. Eso es una red, o sea, en los ductos hay ramales para el abastecimiento. Hay también, y aprovecho para decirlo, invasión del derecho de vía de los ductos. Construyeron bodegas por donde pasan los ductos de combustibles, y en esas bodegas, ¿sí?, ordeñan ductos. Es increíble, es impresionante que haya existido esta estructura paralela y que Pemex lo haya permitido. Obrador se ha cuidado mucho sus palabras cuando habla de la industria de los gasolineros. Pero es un hecho que también ellos estaban comprando esta gasolina robada. Era una distribución en una buena parte del territorio que es justamente también ahorita la que tiene este problema de desabasto, que son estos estados, estas entidades, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, son los que mayormente han sufrido por este cierre de los ductos, en donde se está haciendo todas estas revisiones, donde se están encontrando estos ramales que además llevan a bodegas de almacenaje y de distribución, justamente para entregarlos a los gasolineros y ahí también a los comerciantes menores que andan en su camionetita, y estos casos que también hablaba el propio Andrés Manuel. Pero esto no podía ocurrir o no podía suceder sin la complicidad del gobierno federal. Y miren dónde estaban los controles de todos estos ramales y de los ductos de Petróleos Mexicanos. Se constató de que había una red paralela. ¿Qué es lo que sucede realmente? Lo que sucedía era de que mantenían los ductos abiertos y se los comentaba en los monitores de Pemex, en un piso de la torre de Pemex, a pesar de que se estaba constatando el robo, en vez de cerrar las válvulas, las mantenían abiertas, y se está buscando distribuir por ductos, pero también se están usando más pipas. Y ahí vamos graduando y vamos a modificar completamente, si se necesita, todo el sistema de distribución. Exactamente, ahorita están en esta etapa de transición y todo el control de esta infraestructura estaba ahí
a unos cuantos metros de distancia del director general de Pemex, justamente en la primera conferencia de prensa cuando da Andrés Manuel y habla que se entró a este centro de monitoreo, es este al que se está refiriendo ahora. Ahí en la torre de Pemex intervinieron en este centro de monitoreo donde además se permitía que siguiera el huachicoleo. Ellos encontraban la diferencia de la presión a la entrada como a la salida, sabían que había fugas y aún así se mantenía este flujo de combustible. Esta área estaba manejado por el sindicato, por Carlos Romero Deschamps. Eran personal del sindicato y también eran parte, obviamente, de este gran entramado. El sindicato manejaba también lo que es el transporte en las pipas. Ellos tienen el monopolio de las pipas privadas porque ese fue el acuerdo que le dio a Enrique Peña Nieto con la reforma energética para que estuvieran tranquilos en el sindicato. Y es un negocio adicional, pero resultó que era mejor negocio empezar a vender gasolina robada que ellos mismos estaban desviando desde la torre de Pemex, obviamente con la complicidad de los funcionarios, de los directores y obviamente del presidente. Es así como se está dibujando ya este escenario. Ante esta situación, pues Carlos Romero Deschamps ve que ya la plaza está muy caliente y vámonos a la columna de Salvador García Soto del día de hoy que habla sobre este tema del desabasto y miren lo que dice. Por algo se comenta también que tras la cruzada que ha emprendido el gobierno López Obradorista contra el huachicoleo, el ex senador y líder del sindicato petrolero Carlos Romero Deschamps ha alargado sus vacaciones y no ha regresado aún al territorio nacional. Temerá que las investigaciones lleguen hasta las áreas del sindicato directamente involucradas en operación de ductos y el transporte de combustibles, es lo que se pregunta también este columnista. Así que mientras Andrés Manuel avanza en esta investigación donde va encontrando la infraestructura para el huachicoleo, obviamente vas encontrando quiénes la van operando y quiénes eran los responsables. Y uno de ellos también, obviamente, era el sindicato petrolero. Pero también hay más, porque se ha hablado mucho de estos días. ¿Cuánto va a durar el tema del desabasto? Obrador no dio una fecha precisa porque están en este proceso de transición, están midiendo cómo van las cosas. Ya ahorita, por ejemplo, encontraron suficiente oportunidad, por decirlo de alguna manera, de abrir uno de los ductos, el Salamanca-León, para tratar de mejorar, eficientar lo que es la distribución de la gasolina en la región. Esto a pesar de que, pues se comenta, todavía siguen en este proceso de revisión de los ramales, porque ya ni siquiera son ordeñas comunes y corrientes, sino de toda esta infraestructura que han venido encontrando. Entonces, también en aras de ir pues dándole solución a este tema del desabasto, pues ya se abrió este ducto Salamanca-León. Entonces van a estarlo probando y así es como se va a ir definiendo ya la nueva estructura de distribución hasta que encuentren el punto óptimo. Mientras esto sucede, lo que sí ya tienen identificado es la capacidad de almacenamiento de esta red paralela. Y miren ellos cuántos días, le explico Obrador, cuántos días tienen ellos la capacidad de almacenar esta gasolina y venderla. Si ustedes ven la gráfica, van a encontrar que hay algunos días, cada semana, cada 10 días, en que pasaba de 1,000 pipas robadas y luego bajaba. Quiere decir que se abastecían, llenaban sus tanques, distribuían y ya cuando se les estaba terminando lo almacenado, volvían otra vez. Estamos cambiando todo el sistema de distribución, por eso en algunos puntos se ha padecido de desabasto, pero tiende a la normalidad. Tenemos gasolina suficiente, no hay problema de desabasto. Lo que estamos cuidando es la distribución. Y esa es la estrategia, sobre todo en el caso de ahorita del gobierno federal. Entonces, 10 días que si cierran todas las llaves, en el caso de Pemex, para impedir el huachicoleo, los huachicoleros se van a quedar sin gasolina. Generalmente, o así han venido trabajando, con un almacenamiento de 10 días, que es un almacenamiento importante en una red paralela de distribución. Y entonces ya también lo van midiendo. Por eso Obrador dice, bueno, vamos a seguir
vamos a jugar, si quieren jugar a las vencidas, adelante, pero se va a imponer el Estado de Derecho. Yo soy perseverante, ya lo saben, y no me voy a detener en esta estrategia de impedir el robo de las gasolinas. El PRI ha criticado, ¿por qué? Porque tiene intereses con los gasolineros. Ellos mismos son gasolineros. El PAN también lo ha hecho, porque también desde Vicente Fox hay muchos intereses gasolineros. Ellos también son gasolineros que están ahí trabajando y metidos en este negocio. Era parte también de los privilegios del poder, terminar poniendo gasolineras con muchos prestanombres en todo el país, entregándose permisos y muchos más permisos. Y ahora que encontraron esta manera de hacer todavía más redituable el negocio, pues obviamente todos le caen encima. Todos son cómplices, nadie hace nada y el único que paga es el país. Y eso es lo que está combatiendo Andrés Manuel, y en el entendido también de que este tema se va a ir ajustando poco a poco y gradualmente va a ir bajando el desabasto de la gasolina. También, por último, él comentó a los medios, a la prensa fifí, que están magnificando este tema, pero sobre todo desinformando en un punto muy importante. Y es que hay gasolina en México. Entonces, que no se entienda que el desabasto en la distribución significa que no existe gasolina en el país. Esto es muy importante porque es que los mismos medios, al preocupar a la gente, hacen y presionan la demanda, porque cuando uno llega a la gasolinera, pues trata de llenar el tanque, y si lo hacen todos, pues obviamente la demanda crece, y esto todavía presiona más a una distribución que se está tratando de ajustar. Eso no es cierto. Hay gasolina en el país, se ha retrasado la distribución, pero se está mejorando conforme pasan las horas y hasta los días. Insisto, ya se abrió un ducto y ahí se le va a ir midiendo hasta que ya quede la distribución al 100%. Ahora sí al 100%, sin esta red paralela que también le vendía a las gasolineras. Ojo, Bien amigos, pues es todo. Espero les haya gustado la información y nos vemos más al rato.